Muy buen día, familia del reino, amigos todos, les habla Mercedes. Hoy estamos en la clase 37 de 54 porciones y vamos a estudiar el libro de Números, capítulo 13 al capítulo 15. El nombre de esta clase es Shelach Leja, que significa envía tú. Así que damos inicio en Números 13. Versículo 2 dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Las primeras palabras hebreas de esta oración es Shelach Leja y significan literalmente envía para ti o envía por ti. La idea de enviar espías no venía del Padre Celestial o de Moisés, sino del pueblo, como está escrito en Deuteronomio 1, 22, 23. A Moisés le agradó el plan y el Padre Celestial se lo concedió, pero como el Padre Celestial no había tomado la iniciativa para enviar espías, al dar la orden, le dice a Moisés, envía para ti. Con otras palabras, le está diciendo, tú eres el que está interesado por hacer esto, así que hazlo tú. Yo no tomé la iniciativa para este plan y no es agradable para mí, pero si tú quieres hacerlo, envíalos tú. El hecho de enviar exploradores es más bien una manifestación de falta de confianza en nuestro Padre Celestial. La mente humana normalmente quiere tener seguridad antes de tomar decisiones. La seguridad que se obtiene de las circunstancias naturales es engañosa, pero la seguridad que viene de las promesas del Padre Celestial es firme y no falla. Aunque el plan había agradado a Moisés, él muestra su gran espiritualidad al no enviar estos espías sin consultar al Señor. Y es el Padre Celestial el que acepta la propuesta y da una orden, como lo vemos escrito en el versículo 3. En Números 13:4, en esta lista vemos otra vez a Rubén, que está mencionado como primogénito. En el versículo 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Caleb tenía un espíritu muy hermoso y su nombre significa como el corazón. Él hacía las cosas de corazón y entrega al Padre Celestial. Él, junto con Josué, fue el único de todos los que fueron contados, de los que salieron de Egipto, que entró en la tierra prometida. Así que esto nos habla de la entrega del corazón de este hombre. Caleb tenía 40 años en el momento de ser enviado como explorador, según lo que leemos en Josué 14, del 10 al 11. Caleb es un ejemplo de un hombre que sirvió al Padre de corazón y habló desde un corazón entregado, aunque todos los demás fueron infieles. Así que es un gran ejemplo para nosotros. En Números 13:8, vemos que la tribu de Efraín tenía a Oseas. Es Joshea en el nombre hebreo. A él lo tenían como su explorador. Su nombre fue cambiado por el de Yehoshua, que significa salvador o libertador. Así que Yehoshua significa el Señor salvó. Moisés añadió la letra Yud al nombre de Joshea, y así su nombre empieza con las 3 primeras letras del nombre del Padre Celestial, Yud Kei Bab. Y este nuevo nombre le fue revelado a Moisés desde el cielo en relación al Mesías que iba a venir más adelante. En Números 13:16 dice, así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Moisés tuvo la revelación del Mesías, de Yeshua, como está escrito en Juan 5:46. Fue el Padre el que le reveló a Moisés el nombre del Mesías que iba a venir
este nombre en su forma antigua y amplia. De esa manera, ese explorador, Yehoshua, hijo de Nun, que en español se tradujo Josué, hijo de Nun, bueno, pues él constituye una figura profética del Mesías, porque mira, su nombre es el mismo que el del Mesías. También fue un siervo fiel a Moisés en todo momento, igual que el Mesías. Tomó el lugar de Moisés y el Mesías iba a ser como Moisés, así como lo hemos visto en clases anteriores. También Josué fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida, así como el Mesías va a introducir a los fieles en el reino venidero. Y también podemos observar que él cruzó el río Jordán ileso, simbolizando esto la muerte y la resurrección, entre otras cosas. Así que Josué, Yehoshua, vino de la tribu de Efraín, hijo de José. Por esto vemos que hay otra señal de que el Mesías tenía que ser hijo de José de manera profética y cumplir el papel del Mesías sufriente para luego ser levantado en alto, igual que José en Egipto. Al mismo tiempo vemos aquí una conexión interesante entre el Mesías y la tribu de Efraín, que esta tribu sabemos que representa a las tribus dispersas y perdidas de Israel. El Mesías tiene el papel de representar y de restaurar estas tribus perdidas. Además vemos que el nombre largo de Yehoshua significa que Ya es el que salva, como está escrito en Isaías 43:11. Y también en Isaías 45:21. También te dejo esta cita, Oseas 13:4, que dice, pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. También en 1 de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. 1 de Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Lucas 2:11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y también te dejo esta cita, Juan 4:42. Como bien vemos, es el Padre Celestial el que salva y lo ha hecho a través de la historia por medio de sus representantes. Por ejemplo, Noé fue Salvador en su tiempo, Salvador del mundo en su tiempo. Moisés fue el Salvador también en su tiempo y la reina Esther fue una salvadora en su tiempo. Pero ninguno de ellos podía liberar al hombre del pecado y de la muerte. Así que te dejo esta cita aquí en Hechos 5:31. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de sus pecados. También te dejo esta cita para que tú lo leas, Hechos 13:23 y 1 de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Así vemos que Yehoshua, es decir, Josué, entró en la tierra 2 veces durante su vida. La primera vez fue una visita de 40 días para explorar la tierra. La segunda vez fue con la fuerza para conquistarla y sujetarla al reino de los cielos. De la misma manera, cuando estuvo el Mesías en la tierra de Israel, la primera vez su visita duraba solo unos años y no usó la fuerza bélica para implantar el reino, pero cuando vuelva por segunda vez vendrá como líder de todos los ejércitos celestiales para establecer definitivamente el reino de Dios en la tierra de Israel y en el mundo entero. Continuamos en Números 13:25. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días.
Según el Midrash, la noche en que volvieron fue el 9º día del 5.º mes llamado Av, es decir, el 9 de Av, el mismo día cuando, según la tradición, los hijos de Israel habían empezado el culto al becerro de oro. Y esa noche el Padre Celestial juró que los hijos de Israel iban a ser dispersados entre las naciones, como está escrito en el Salmo 106, 24, 27, que dice: aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Por esta razón, ese día fue transformado en un día de calamidad para la historia judía. En ese día fueron destruidos los 2 templos, el 9 de Av. En ese día fue derrotada la última revuelta de los judíos contra Roma, que fue en el año 135. Y en ese mismo día también fueron expulsados los judíos de España en el año 1492. En ese día ocurrieron varios otros eventos trágicos en la historia judía. El 9 de Av, en hebreo es Tisha B'Av. Es un día de ayuno y luto nacional para el pueblo judío, pero el profeta promete que se convertirá en un día de alegría, como lo vemos escrito en Zacarías 8:19, que dice: así dice el Señor de los ejércitos, el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 5.º, el ayuno del 7.º y el ayuno del 10.º mes se convertirá para la casa de Judá en gozo, alegría y fiestas alegres. Así que amen la verdad y la paz. Números 13:30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Caleb era un hombre de fe. Recuerda que de lo que hay en el corazón habla la boca, y su nombre significa según el corazón, y así dio un informe según su corazón. Él iba en contra de la corriente y confiaba en las promesas del Padre Celestial. Lo que él creyó en ese momento lo recibió más tarde. En el siguiente versículo dice: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Los 10 exploradores hablaban palabras negativas que iban en contra de las promesas del Señor. Humanamente hablando, tenían la razón, pero el pueblo del Padre Celestial no ha sido llamado a caminar de manera natural, sino sobrenatural. Por lo tanto, la única manera de poder conquistar la tierra era por medio de la ayuda del Señor. Pero estos hombres no quisieron confiar en el Padre Celestial. Solamente estaban evaluando las cosas de manera natural. Ellos no tenían fe y por lo tanto no recibieron lo que el Señor había prometido, como está escrito en Hebreos 4 del 1 al 2. Las promesas del Padre Celestial tienen que ir acompañadas por la fe en los que la oyen para que puedan tener su cumplimiento. La confianza en las promesas del Señor es un requisito para poder beneficiarse de ellas. Si estás en problemas, ante gigantes y ante una tarea humanamente imposible de realizar, ante alguna adversidad, la única manera de poder pasar por en medio de esas circunstancias tan difíciles, pasarles por en medio pero en victoria, la única manera es confiar en las promesas del Padre Celestial. Por lo tanto, el hecho de memorizar las promesas, meditar en ellas de día y de noche, escribirlas, tenerlas cerca a nuestros ojos para poder recordarlas o cantarlas, repetirlas a los miembros de la familia. Todo esto hace que las vayamos guardando en el corazón y por lo tanto nuestra boca va a hablar de ellas de una manera genuina y entonces podemos ver cómo nuestro corazón es fortalecido para poder recibir lo que dicen las palabras poderosas del Creador del universo, el Todopoderoso y el único que es fiel.
Números 13:32. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Hablaron mal de la tierra, hablaron mal del regalo que el Padre Celestial les estaba dando. La tierra de Israel es algo especial para el Señor. Sus ojos están sobre ella durante todo el año, como está escrito en Deuteronomio 11:12. Por esto constituye un delito muy grave hablar mal de la tierra de Israel. Por causa de su actitud negativa hacia la tierra de Israel, estos exploradores sufrieron la muerte. Llegamos al capítulo 14, el primer versículo dice: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Según los comentarios rabínicos, aquí dice que la palabra congregación, que en hebreo es edá, no se refiere a todo el pueblo, sino que se refiere al Sanedrín, a los 70 líderes principales. Ellos hicieron más caso al informe negativo que al informe positivo. Como bien sabemos, a la carne, a la naturaleza pecaminosa, le gustan más las malas noticias que las buenas noticias. Las noticias malas venden mejor que las buenas. En lugar de escuchar la palabra del Señor, esta palabra que había dado tantas promesas y que además había señales y que había prodigios sobre estas palabras, en lugar de esto hicieron caso a las palabras llenas de incredulidad y no pudieron esperar en el futuro positivo que les esperaba. Es muy importante que todos nosotros cuidemos nuestro corazón para que no entren dudas de la palabra del Señor para nuestra vida. Según las palabras de cada uno, así le sucedió. Caleb y Josué entraron en la tierra prometida conforme a sus propias palabras, y el pueblo murió en el desierto conforme a sus propias palabras. Así que, ¿cómo deseamos o cómo queremos que sea nuestro futuro? Bueno, pues debemos pensar en esto porque nuestro futuro depende mucho de nuestras palabras y debemos aprender a usarlas de una manera correcta y sabia. Números 14:4. Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Como ya sabemos, la democracia no es la mejor forma de dirigir un pueblo. Si el pueblo de Israel hubiera sido sujeto a estas normas democráticas de la sociedad moderna, hubieran vuelto a Egipto, hubieran votado con la mayoría para obtener un gobierno nuevo sin Moisés. Pero el Padre Celestial tenía otro plan porque Él no se somete a la mayoría. El poder principal no viene del pueblo, sino del cielo. Números 14:11. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Todo este conflicto tenía una causa, y esta causa es la incredulidad. Es esto, la incredulidad, que lo que denota la falta de confianza y la falta de fidelidad del pueblo, porque el pueblo eligió no creer en el Señor. Por esto es que escogieron palabras de derrota en lugar de las promesas de victoria. Y así les alcanzó la derrota por sus propias palabras. La fe se basa en lo que el Padre Celestial ha dicho, como está escrito en Romanos 4:18 y también en Romanos 10:17. Tenían suficientes palabras del cielo para poder creer, pero tomaron la decisión de no hacerlo. Por eso es que el Padre Celestial se cansó de ellos. En Números 14:12 dice: los heriré con pestilencia y los desalojaré, y a ti te haré una nación más grande y poderosa que ellos.
Moisés tuvo la oportunidad de ser el padre de una gran nación. Sin embargo, rechazó esa oportunidad por amor al pueblo. De la misma manera, Yeshua no vino para rechazar al pueblo de Israel y buscarse un pueblo nuevo, sino para restaurar las 12 tribus de Israel y además injertar a las personas de las demás naciones en la parte espiritual del pueblo santo. Él no creó una nueva entidad aparte del pueblo de Israel. Números 14:13 dice, pero Moisés respondió al Señor, entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Aquí estamos viendo en estos versículos los argumentos que usa Moisés en esta intercesión. Vemos en primer lugar que dice que los egipcios van a oír que tú no pudiste cumplir con tu promesa. Aquí vemos que está en juego el honor del Padre Celestial. Si su promesa no se cumple o no. El testimonio ante las naciones es muy importante. También vemos que dice, las naciones de la tierra de Canaán dirá, el Señor no pudo. El honor del Padre Celestial está en juego y por eso es que Moisés está más interesado en él que de la supervivencia del pueblo, porque es evidente que el pueblo merece morir. Pasaron 10 pruebas y las fallaron todas. Por eso el argumento que usa Moisés no es que el pueblo sea salvo, sino que el honor del Padre Celestial sea salvado. Y también basándose en la revelación de los 13 atributos de la misericordia de nuestro Padre Celestial, los cuales hemos visto antes. Moisés aquí responde que el Padre Eterno actúe según quien es misericordioso, que perdona y dice, muestra quién eres conforme a lo que dijiste. Vemos, por lo tanto, que también en este caso el nombre del Padre Celestial es el motivo de la intercesión de Moisés. El deseo de Moisés es que el Padre Celestial sea conocido en el mundo y por eso se interpone a la propuesta del exterminio del pueblo y a un plan nuevo, aunque él mismo fuera el protagonista. Entonces estamos viendo también el corazón que tenía Moisés. Él tuvo la oportunidad de ser el padre de un nuevo Israel, pero no buscó su propia fama ni que su propio nombre fuera engrandecido. Él tenía más interés por el nombre del Padre Celestial que por su propio nombre. Y este es un gran ejemplo para todos nosotros. Ahora bien, la promesa de que los descendientes de Moisés fueran multiplicados se cumplió según lo que vemos escrito en Primera de Crónicas 23:17. Números 14:20. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra. Las palabras de Moisés estaban de acuerdo con las palabras y el honor del Padre Celestial. Por eso su oración tuvo éxito. Así que orar las palabras del Padre Celestial hace que nuestras oraciones tengan éxito. De hecho, nunca se debe de orar o hablar de cosas que no estén de acuerdo como la Torá, como lo vemos escrito en Primera de Pedro 4:11, que dice que el que hable conforme a las palabras de Dios. Números 14:21. Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Y esto sabemos que sucederá durante el reinado mesiánico. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Los hijos de Israel fueron probados 10 veces, como nuestro padre Abraham, pero ellos fallaron en todas las pruebas. Lo más importante no es lo que uno hace cuando es probado, sino cómo uno reacciona. Todas las veces que el pueblo fue puesto a prueba, murmuraron. Por eso no eran dignos de entrar en la tierra. Números 14:27.
¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí. Aquí vemos que habla de la congregación y que habla de los israelitas. Dos grupos de personas son los que están mencionados aquí. Y diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Como el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial, le ha sido dado mucho poder en su hablar, en su lengua. Así que si nosotros queremos que sucedan cosas buenas en nuestra vida, debemos de hablar bien y obedecer los mandatos, como está escrito en el Salmo 34, del 11 al 14. Vengan, hijos, escúchenme. Les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Números 14, 29. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, todos sus enumerados, de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. Números 14:34. Según el número de los días de ustedes que ustedes reconocieron la tierra, 40 días por cada día llevarán su culpa un año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. De esto aprendemos que proféticamente se puede comparar un día con un año y viceversa. Un año puede representar un día y un día puede representar un año. Números 14:35. Aquí el texto dice que ellos tenían que ser destruidos en el desierto y morir allí. En los siguientes versículos dice, en cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra y que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda la congregación, dando un mal informe acerca de la tierra, aquellos hombres que dieron un mal informe acerca de la tierra murieron debido a una plaga delante del Señor. En este texto, la Torá no destaca la rebeldía de los exploradores ni los culpa por su incredulidad, sino los acusa por hablar mal de la tierra. Qué importante es la tierra de Israel en el plan divino. Fueron condenados a muerte por hablar mal de la tierra. Así que aquí nos preguntamos de qué manera estamos hablando en la tierra donde vivimos. La tierra es un regalo del cielo al hombre, así que debemos procurar hablar bien de ella. Números 14:44. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte, mas ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento. Aquí vemos que hay un límite para la gracia del Padre Celestial. Ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Después de las 10 provocaciones, hubo una sentencia final y ya no podían hacer teshuvá, ya no podían hacer arrepentimiento. Así que vemos que no se puede jugar con el Padre Celestial. También aprendemos que hay una diferencia entre fe y obstinación. El pueblo obstinado estaba aparentemente basándose en la palabra del Padre Celestial, pero no tomó en cuenta la sentencia que había sido dada. No se puede tomar una palabra en las Escrituras y aplicarla sobre su vida sin el respaldo del Padre Celestial. Necesitamos colaborar con el Padre Celestial en el cumplimiento de sus promesas, pero no tomar promesas sin una relación de obediencia con nuestro Padre Celestial. Recuerda que las promesas son dadas para los que andan con el Padre Celestial en obediencia en una relación íntima. En Mateo 4:6-7 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará.
no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos que Hasatán es un personaje real, no solo una fuerza del mal. Él intentó engañar a Yeshua para que usara el texto de la Escritura y llevara a cabo una obra maravillosa sin el permiso, sin el mandato del cielo, del Padre Celestial, sin la obediencia del Espíritu, sin caminar en la Shejinah. En el desierto cayeron nuestros padres ante la misma tentación, pero Yeshua, el Mesías, hizo esta rectificación. Él hizo ese ticún de ese pecado. Así que debemos todos aprender de su ejemplo. Números 15:2. Habla a los israelitas y diles, cuando entren en la tierra que yo les doy por morada. Justo después del intento y del fracaso de entrar en la tierra prometida, el Padre Celestial está hablando precisamente de entrar en la tierra, dando a entender que efectivamente van a entrar, pero más adelante. No es lo mismo la voluntad del Padre Celestial y el tiempo del Padre Celestial. Hay cosas que están dentro de la voluntad del Padre, pero todavía no es el tiempo para ellas. Así que hacemos bien en no intentar de adelantar la voluntad del Padre Celestial si todavía no ha llegado el tiempo. También es importante no fallar en el tiempo del cumplimiento de la voluntad del Señor para no quedarse fuera de su plan. Versículo 4. Entonces, el que presente su ofrenda traerá al Señor una ofrenda de cereal con 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite. Cuando prepares un novillo como holocausto o sacrificio para cumplir un voto especial o para las ofrendas de paz del Señor, entonces ofrecerás con el novillo una ofrenda de cereal de 6 litros de flor de harina mezclada con 2 litros de aceite. Y ofrecerás como libación 2 litros de vino como ofrenda encendida, como aroma agradable al Señor. Parece que Ana dio este sacrificio cuando cumplió la promesa con su hijo Samuel, como lo vemos escrito en 1 de Samuel 1:24. Números 15, del 14 al 16. Y si un extranjero reside con ustedes, o uno que esté entre ustedes por sus generaciones y desea presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, como lo hacen ustedes, así lo hará él. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes, un estatuto perpetuo por sus generaciones, como ustedes son, así será el extranjero delante del Señor. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes. De las primicias de su masa elevarán una torta como ofrenda, como la ofrenda de la era, así la elevarán. En estos versículos hay 3 términos que dice primicias, que es el reshit. Jalá es una parte de la masa que se aparta y terumá, que es la porción separada. La palabra jalá se refiere a la terumá, a la porción separada que se aparta para entregar como ofrenda al Señor. En tiempos modernos, se separa una parte de la masa del pan y se quema con el fin de cumplir parte de este mandamiento. En el versículo 21 está escrito que es por vuestras generaciones. No es un mandamiento temporal, lo cual se podía haber pensado según el versículo 18. El mandamiento de la separación de la jalá no solamente es obligatorio en la tierra de Israel cuando la Shejinah reside en el santuario. Los sabios ordenaron que esta jalá sea separada aún fuera de la tierra de Israel y aún en el tiempo cuando no hay templo, para que estas leyes, estas instrucciones no sean olvidadas. Antiguamente, la jalá fue entregada al sacerdote, pero hoy en día
es quemada. Según esta instrucción, la cantidad mínima de masa que hay que apartar como una jalá son de 26 gramos. Si uno olvida sacar la jalá de una masa cruda, lo que hacen es que la toman del pan. Números 15 del 30 al 31. Pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será exterminada de entre su pueblo, porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada. Su culpa caerá sobre ella. Según los comentarios rabínicos, cuando un pecado de idolatría es cometido, no por error, sino con premeditación, entonces hay pena de muerte. En el caso de no haber arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, el pecado permanece en él. Números 15:32. Cuando los israelitas estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. La Torá no dice que el hombre tuvo arrepentimiento. Según los comentarios rabínicos, los que lo hallaron le advirtieron de que eso estaba prohibido en Shabbat bajo pena de muerte, pero él no hizo caso. Así que según la ley, una persona no puede ser sentenciada a muerte si no hay 2 o 3 testigos que le hayan advertido antes de cometer el crimen. Como el hombre no había hecho caso a la advertencia, el Padre Celestial dictó la sentencia de lapidación. Moisés consultó con el Padre Celestial solo para saber qué tipo de pena de muerte le tenía que dar, puesto que ya se había dado el mandamiento del Shabbat con la pena capital en el caso de que se quebrantara. En la Torá hay 4 formas de ejecutar una persona y Moisés en este caso no sabía cuál de ellas aplicar en ese caso y por eso tuvo que consultar al Padre Celestial. También se puede pensar que Moisés no estaba seguro si el hecho de apilar leña debe de ser considerado como una melashá y por eso debería consultar al Padre. Este texto nos enseña cuán importante es el día de reposo para nuestro Padre Celestial. Números 15 del 37 al 41. También el Señor habló a Moisés y dijo, habla a los israelitas y diles que hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. El fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido, para que se acuerden de cumplir todos mis mandamientos y sean santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para ser Dios de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. El propósito principal de llevar el fleco, que en el hebreo es tzitzit, en cada una de las 4 esquinas del manto con el cual el varón se cubre, es que se vea para recordar de su compromiso con todos los mandamientos de la Torá. Por lo tanto, el que lleva el tzitzit sin ser fiel a los mandamientos que les corresponde, pues trae juicio sobre sí. Como este mandamiento solo puede ser cumplido durante el día, porque de noche no se pueden ver los tzitzit, solo es aplicable sobre los hombres. Todo mandamiento positivo que está limitado por el tiempo no aplica para la mujer. Los flecos son hechos de una manera especial y hay varias tradiciones y prácticas que se han desarrollado durante la historia. Las más comunes hoy en día tienen 5 nudos y 8 hilos. El hilo azul da una cantidad de vueltas entre los nudos para así producir un código numérico. Según la tradición askenazí, que es la más extendida hoy en día, hay 7, 8, 11 y 13 vueltas entre los 5 nudos. Esos números corresponden al valor de las letras hebreas que forman la palabra Hashem Echad.
La tradición sefardí usa 10, 5, 6 y 5 vueltas entre los nudos. Así forman el número de cada letra del nombre sagrado. Como las letras de la palabra tzitzit, escrita con una escritura completa, suman 600 y el fleco está hecho por 8 hebras y 5 nudos, podemos sumar estos números y llegar a los 613, en recuerdo a los 613 preceptos de la Torá. Los 5 nudos hablan de los 5 libros de Moisés y los 5 sentidos del hombre que están involucrados en la obediencia a los mandamientos. Las 8 hebras hablan de lo sobrenatural que se introduce en lo natural mediante la entrega de la Torá y del Mesías que también vino del cielo, como está escrito en Juan 3:13. Una prenda rectangular con 4 tzitzit en las puntas es lo que se llama talit. Antiguamente todos los israelitas se cubrían con mantos que tenían 4 esquinas, pero con el tiempo las vestimentas han ido cambiando y normalmente ya no tienen 4 esquinas. Por lo tanto, con ropas modernas que no tienen 4 esquinas no se puede cumplir ese mandamiento como está escrito en Deuteronomio 22:12. Por ese motivo, los rabinos inventaron el talit, que en primer lugar sirve para el tiempo de la oración en la mañana, y también existe un talit más pequeño con un agujero en el medio para meter la cabeza, que es al que le llaman talit katán. Es un pequeño talit. Cuando los judíos sefardíes fueron perseguidos en España durante la Edad Media, inventaron un talit que se podía llevar debajo de la ropa con el propósito de poder cumplir por lo menos una parte del mandamiento sin tener que sufrir la muerte. Por lo tanto, hay muchos judíos que llevan tzitzit en forma invisible debajo de su ropa. Otros usan el talit katán debajo de la ropa, sacando los tzitzit por fuera. El talit katán también es llamado tzitzit. Así que bueno, pues la Torá nos enseña que el recuerdo de todos los mandamientos protege nuestros corazones y nuestros ojos del pecado, y también nos enseña que si cumplimos los mandamientos, somos santificados. Los mandamientos nos santifican, los mandamientos nos apartan del pecado, los mandamientos también nos acercan al Padre Celestial. Así que las tzitzit nos ayudan a acercarnos al Señor. En Zacarías 8:23 dice, así dice el Señor de los ejércitos, en aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán el vestido de un judío diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. En la esquina del vestido de un judío está el tzitzit. Los 10 hombres son los descendientes de las 10 tribus perdidas que ahora están volviendo a casa y desean aprender de los judíos cómo cumplir los mandamientos de la Torá. Ahora estamos viviendo en esos tiempos. Mateo 9:20-22. Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. La traducción griega, que en muchas ocasiones ha sido traducida como borde, esa palabra, la traducción es el tzitzit. Y tzitzit no significa borde, sino que significa fleco. La palabra tzitzit aparece solo 4 veces en las Escrituras. En Números 15 aparece 3 veces y en Ezequiel 8:3 una vez, como está escrito. Y extendió algo semejante a un manto y me tomó
por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios. También te voy a dejar esta cita de Mateo 14, 34, 36. Todos los que tocaron el fleco del manto del Mesías quedaron sanados de sus enfermedades. Los que se aferraban a los mandamientos de la Torá transmitidas por el Mesías recibieron sanidad. Agarrar el fleco no tiene que ver con magia, sino tiene que ver con algo simbólico, mostrando así el deseo profundo de ser fiel al Señor. Y es un reconocimiento de la revelación divina de la Torá dada a Israel. Hay sanidad en todas las enfermedades cuando obedecemos todos los mandamientos, como está escrito en Éxodo 15, 26. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto, lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. El color azul que tiene uno de los hilos del tzitzit simboliza el cielo. El hilo azul debe ser hecho de lana que nos recuerda al Cordero. Cuando vino Yeshua, el Cordero de Dios estaba entre el pueblo y cuando se aferraban a la Torá y al Cordero fueron sanados. Así que tú quieres ser sanado y restaurado en todo tu ser. Bueno, pues aférrate a la Torá dada a Moisés y al Cordero y sé parte de los que cantan la canción de Moisés y del Cordero, como lo vemos escrito en Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá ni glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Familia hermosa, hasta aquí la clase de esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros, por continuar estudiando las escrituras junto con nosotros. Ya estamos en la clase 37 y la próxima semana, con el favor del Padre Celestial, estaremos en nuestra clase 38. Así que yo te invito y te exhorto a que sigas adelante, que sigas firme, que sigas fiel, que tomes tu tiempo para ver este video 1, 2 veces, un tiempo para orar, para que el Padre Celestial te pueda revelar a ti de una manera personal su palabra, su voluntad para tu vida, y que sigas creciendo espiritualmente hasta llegar al cumplimiento, a esta meta hermosa que es el Mesías en nuestra vida. Así que bueno, pues les doy muchísimas gracias por darle like a este video, que ayuda muchísimo a que otras personas también lo puedan ver, lo puedan encontrar. Gracias porque compartes en tus redes sociales. Gracias porque tienes la posibilidad también de dejarnos un saludo. Así que bueno, sin más que agregar, me despido deseándoles muchas bendiciones, deseándoles lo mejor para sus vidas y para sus familias. Saludos y bendiciones para todos. Bye bye.